Bueno, Dios bendiga a todos los que nos están sintonizando en este momento. Es de gran alegría y un gozo para nosotros el que nos estén sintonizando. Mi nombre es Sebastián Reyes y nuevamente queremos darle la bienvenida a esta nueva sección que se llama Dios cambia, porque Dios está vivo, Dios no está muerto, aunque la ciencia, aunque muchas filosofías han intentado decir que Dios ya no existe, que solamente es una mentira, una idea del hombre. Dios existe y es un privilegio y es una bendición para cada uno de nosotros el que el hermano Samuel pueda acompañarnos en este momento, bajo una historia de vida, bajo algunos problemas, circunstancias, pero un gran final hasta este momento, y es que Dios pudo transformar su vida, su familia, y a través de la vida de miles de personas también serán transformadas. Así que, hermano Samuel, es un gran gusto y es un honor para nosotros el que nos esté acompañando, y quisiéramos que se pudiera presentar hacia las personas que nos están oyendo. Sí, así es. Dios bendiga a todos los que nos están mirando por estos medios. Para mí es un gusto pertenecer a esta gran obra, el Movimiento Misionero Mundial. Gracias a Dios llegué a un buen lugar y lo que Dios ha hecho en este tiempo de un año que llevo en este lugar, año y medio quizás, son cosas grandes. Mi nombre es Samuel Bayardo Mendibelso, nací en la ciudad de Sogamoso en el 1986. A los 6 años fui traído acá a la ciudad de Duitama, al barrio Cándido Quintero, y allí fue donde empecé a vivir mi vida, una vida desastrosa de la cual quiero compartir y de la cual quiero que muchas de las personas que están viendo no la vayan a vivir, que se alejen de esas cosas. Así que pues sin más, vamos a iniciar con mi testimonio. Amén, hermano. Muchísimas gracias por podernos acompañar, y entendemos todos nosotros que bajo una vida adulta, detrás de todo esto, siempre hubo una infancia, hubo una adolescencia y una juventud tal vez difícil, bajo muchos paradigmas, bajo muchos patrones que seguimos de nuestros padres y tal vez de muchos amigos y de muchas personas que influenciaron en nuestra vida. Y queremos en este hermano, todas las personas que lo estamos oyendo, queremos oír cómo fue esa infancia, cómo fue esa niñez, cuál fue el principio de todo, cómo comenzó. Pues así es, en el año 92 nosotros llegamos a esta ciudad. Mi papá, mi mamá y mi abuelita y mi hermana, somos 5 en núcleo familiar en ese tiempo, y pues llegamos al lugar del Cándido Quintero, donde mi papá, nos venimos porque mi papá se la pasaba tomando mucho con los hermanos, era muy borracho, maltrataba a mi mamá, maltrataba a mi abuelita, nos pegaba a nosotros. Entonces él se vino para acá pensando que iba a tener una mejor calidad de vida y que nos iba a dar una mejor calidad de vida hacia nosotros. Entonces, en ese tiempo lo que pasó fue que llegamos y no, él siguió igual en sus borracheras, en sus pleitos, en su todo, en maltratar a mi abuela, le pegaba, nos maltrataba a nosotros. Así que tomé la decisión, conocí unos amigos y tomé la decisión de irme para la calle. Estos muchachos me enseñaron a robar, robábamos en los supermercados, robábamos en la plaza, así que yo ya conseguía para mi propio medio de comer, porque mi papá duraba 3 días tomando y no nos daba de comer, y mi abuelita tenía que salir a trabajar para darnos de comer. Así que siendo así, pues entonces yo tomé la decisión y me fui hacia una casa. En esa casa vendían droga y yo miré muchas personas como consumidas por el bazuco. Salían a la calle, vendían su ropa, sus zapatos, su camisa, su todo, y lo único que yo pude ver de ello es que eso no estaba bien. Así que yo pues sí probé la marihuana. El bazuco no lo probé porque me dio miedo de llegar a que mi vida me la llegaran a quitar como a ellos, porque ellos salían por un cigarrillo, por una caja de fósforos y los mataban. Entonces eso me hizo pensar que el bazuco no era para mí. Tremendo, una vida bajo las drogas, pero también queremos saber en qué tanta influencia en esa vida tuvieron que ver sus padres, cómo fue la vida de sus padres, cómo era la vida de ellos. Queremos saber eso. Pues así es, hermano Sebastián. Mi papá era un borracho de esos bravos, no trabajaba, él robaba. Mi papá metía billetes falsos, robaba, engañaba a la gente, hacía el paquete chileno. Y pues es lo único que yo le miraba bueno de él, que para mí fue eso bueno, porque yo no sabía qué era lo bueno ni qué era lo malo, era que yo lo miraba tomar.
Y por verlo tomar, entonces a la edad de 10 años yo tomé la decisión de empezar a consumir alcohol, a fumar cigarrillo y me parecía que eso estaba bien porque eso calmaba el dolor, eso calmaba la tristeza de yo ver mi abuelita sufriendo en la calle por darnos un plato de comida. Mi mamá era enferma mental, entonces yo miraba la situación de mi mamá y al ver en una ciudad donde nadie le tiende una mano, donde nadie lo puede, nadie lo apoya, donde la niñez aquí en esta ciudad de Duitama estamos a la deriva. Entonces, pues mi única decisión fue tomar en robar, hermano. Entonces vemos que los patrones que se llevaron en los padres se siguieron repitiendo. Y yo creo que si le pregunto si su abuelo tal vez hacía lo mismo, yo creo que también lo hacía, ¿cierto? Sí, así es, hermano. Mi abuelo, mis tíos tomaban muchísimo, eran personas de pelea, peleaban. Mi papá estuvo preso por homicidio. Muchas cosas que pasaron que en la cual yo mirar todo eso, mi mamá fue la 10ª mujer que mi papá tuvo porque somos 12 hermanos, pero propios somos 2. Mi papá se llevó a mi mamá cuando tenía 15 años, se la llevó a vivir y él tenía 46. Tremendo. Pero nos cuenta el hermano que a través de todo ese proceso y a través de todas esas circunstancias llega a conocer a la persona que en este momento es su esposa. Y a través de todas esas circunstancias y un escenario, si vemos un poco difícil, si lo vemos todos nosotros, fue algo difícil, bajo drogas, hurtos, problemas familiares, todas estas cosas, bajo maltrato. Yo creo que cada uno de nosotros muchas veces nos preguntamos y decimos, ¿cómo? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue que consiguió a la mujer con la que en este momento está viviendo, a su esposa? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué llevó a conocer a esta persona que hoy sería la esposa, la madre de sus hijos? Pues así es, hermano. Yo a ella la distinguí en el mismo barrio donde yo vivo. Yo la miraba pasar y me gustaba muchísimo y le invité a un amigo, le dije que por favor le dijera que ella me gustaba y él fue y le dijo, y ella dijo que si no tenía los pantalones para ir a decir que si quería ser mi esposa, mi novia, porque yo no la pensaba para esposa. Y pues ella me hablamos y nos cuadramos, fuimos novios en ese instante y duramos de novios un mes y resultó embarazada ella, de mi primer hijo. Yo tenía 13 años y ella tenía 15. 13, 15 años, o sea, su esposa tenía 15 años y su padre también tuvo a su madre cuando ella tenía 15 años, como si se hubiera repetido. Ahí está un poco la historia. Bueno, y hermano, quisiéramos saber un poco qué pasó después de eso. Conoció a su esposa, tuvieron un hijo en el primer mes, pero ¿qué pasó? ¿Cómo continuó la historia? ¿Qué pasó de ahí para adelante? Pues así es, ella quedó embarazada el primer mes. A los 4 meses de estar embarazada, pues yo me fui, le decía a mis suegros que yo me iba a ir a trabajar porque ellos fueron los que nos tendieron la mano en ese momento y nos dieron una pieza para vivir con ella y yo decía que me iba a trabajar, pero yo me iba a ir a robar para poder traer, para poder darle a ese hijo, porque yo no conocía otro medio, yo no sabía qué era trabajar, deben de mirar que era un niño que no sabía nada, no conocía de la vida y pues para mí todo eso era nuevo. Lo único que yo había conocido en mi vida era golpes, violencia, drogas y alcohol. Eso fue lo único que yo conocí, pero a los 4 meses de estar yo por allá trabajando supuestamente en unas minas de carbón, me llama mi esposa y me dice que ella había perdido nuestro primer hijo y pues yo me vine a mirar qué había ocurrido y al ver eso mis suegros nos dijeron que ya no nos unía nada y que pues que nos separáramos, hermano. O sea, se quitó el compromiso que para ellos decían, hay un compromiso, algo de por medio y es este bebé. Bueno, pero ella en ese momento se le había enamorado de usted y usted de ella. Y en este momento ella es su esposa, en este momento, en la actualidad. ¿Qué pasó? ¿Cómo continuó entonces esa relación? Pues así es, nosotros hablamos y yo le dije que la amaba mucho y ella dijo que me amaba, pero igual yo seguía siendo un niño y ella también. Y tomamos la decisión de irnos a vivir juntos, tomé yo la decisión de tomar cargo de ella, llevármela conmigo, pero por lo cual yo lo que me la pasaba haciendo era robando para poder darle de comer y por medio de todo eso entonces adquirí muchos enemigos, personas que querían quitarme la vida porque yo ya era una persona muy tremenda, yo ya hacía cosas que no debía de hacer, yo salía a atracar, hasta apuñaleaba a la gente sin pensarlo 2 veces, todo por quitarles la plata y empecé también a maltratar a mi esposa como muy bien lo hacía mi papá. Ya desde esos 13 años para adelante empecé a darle golpes, a
a pegarle, ella me decía que no fuera a robar, que no tomara, porque pues la familia de ella si no es una familia dada al robo ni nada, ella viene de otra forma de familia, ¿sí? Entonces ella me prohibía mucho esto, pero yo mi respuesta le pegaba era mucho a ella. Bien, hermano, y acabo de decir algo y era acerca de unos atentados. ¿Qué atentados hubieron? ¿Cómo fueron? Pues tuve 3 atentados, el primero lo tuve a los 14 años, yo me encontraba en el barrio Cándido Quintero con 2 amigos, me mandaron a hacer un mandado a la plaza, ellos habían hecho un robo y yo estaba entregando lo que me habían mandado traer. Cuando subí un taxi yo sentí dentro de mi corazón que venían a hacernos daño, le dije a él y él me dijo, no, no, tranquilo que aquí yo tengo mi revólver, nadie nos va a hacer daño. Entonces yo le dije, bueno, listos, el taxi bajó y paró. Y al parar en ese instante, un señor de 45 años de edad, 50, ya canoso, sacó su arma y empezó a dispararle a él. A lo que yo vi que le estaba disparando, salí corriendo, pero no alcancé a correr unos 10 a 15 metros y quedé tieso, quedé en shock. Y al quedar en shock, yo lo que hice fue voltearlo a mirar y me quedé mirándolo hacia la cara. Y miré cuando él apuntó su arma hacia mi cuerpo y me hizo 4 disparos, los cuales yo sentí que entraron a mi cuerpo. Pero al caer yo al piso, el señor se sube en el taxi y se va. Y a lo que se va, se levanta el compañero con el que estaba conmigo y va y me recoge y me dice, ¿qué tiene, princesa? Porque ese era mi sobrenombre. Y yo le digo que me pegaron unos tiros, lléveme al hospital, le decía yo. Y él me dijo, quítese la camisa, y me levantó la camisa, pero para la gloria y honra de Dios no tenía nada. Yo sentí que entraron los disparos en mi cuerpo, pero él no lo creyó. Y en estos momentos me doy de cuenta que era Dios guardando mi vida. Dios es muy misericordioso y aún, a pesar de que no había conocido como tal de Dios, aún el propósito de Dios seguía, desde el principio estaba ese propósito y ese propósito de Dios aún lo seguía manteniendo. Nosotros nos preguntamos, ¿qué pasó con su amigo? Y después de eso, ¿qué más atentados hubo? Si nos dice que este fue el primer atentado, ¿vieron más? Sí, así es, hermano. Teniendo 16 años, tuve mi segundo atentado. Ya vivía con mi esposa. Ella estaba en la casa, estaba mi papá, estaba mi hermana, estaba mi mamá, porque ya mi abuela había muerto. Y golpearon como en eso a las 10 de la noche en la casa y yo salí a mirar. Cuando miré en el techo venían 2 personas por encima de las tejas y miré hacia el otro lado y venía otro señor con una minibús en la mano. Así que yo entré y cerré la puerta, le grité a mi papá que entraron para quitarnos la vida. Así que en ese instante yo cogí y regué un galón de gasolina en toda la pieza y cogí una caja de fósforos y yo dije en mi pensamiento que tenía en ese tiempo, dije, de aquí me sacan espero muerto porque yo echo candela aquí a todo. Y me recosté en una cama de 1 metro que teníamos con mi esposa, ella se recostó encima mío cuando empezaron a empujar una puerta que teníamos allá en la casa, una puerta de palo. Era una puerta que solo se le pegaba un empujón y uno entraba, pero por la misericordia de Dios, porque ahí, aún sin conocer de Dios, Dios estaba ahí en el asunto, porque ellos la empujaban, le daban patadas, metían la mano, la puntilla, era una puntilla pequeña que atrancaba la puerta, no la pudieron quitar. Entonces de ahí una señora se dio cuenta y llamó a la policía y gracias a eso se fueron los que iban a intentar. Recuerdo que antes de eso, hacía un mes habían matado a 3 personas degolladas en la parte de arriba y hacía también 20 días habían degollado 3 tíos míos en Morcá. Tremendo. Y a causa de todos esos problemas que hubieron, atentados, tantos problemas que hubieron en su vida, ¿cómo fueron las relaciones con su esposa? ¿Cómo siguió todo eso? ¿Qué decía ella respecto a eso? Pues ella siempre me decía que cambiara, que mirara la forma de trabajar, que el robarle a la gente no estaba bien. Yo salía a robar, yo robaba ganado, vendía la carne por todo el barrio libreado a 1.500 la libra, a 2.000 la libra, en todo momento. Entonces mi esposa me decía que por favor, que ya parara, que no siguiera haciendo eso, pero yo en respuesta lo que hacía era maltratarla, le daba golpes, le daba puños y yo lo seguía haciendo sin importarme nada. Aún así, con ese segundo atentado que me hicieron, yo no me daba miedo. Yo decía que si me tocaba morirme, pues yo me moría, porque cuando uno está en ese mundo, uno no siente miedo de nada ni de nadie, y uno lo que espera en esa vida es la muerte. Bien, ¿y cómo siguió ella tenía un pensamiento en cuanto al momento decía, trabaje,
haga algo distinto. Pero en la parte de la relación con su esposa, ¿cómo siguió? ¿Mejoró? ¿Hubo algún cambio? ¿O antes fue para mal? No, día a día empeoraba la situación. Yo no le hacía caso a ella en nada. Igual, como lo digo, yo la maltrataba. Ahí fue donde yo dije, pues voy a hacerle quizás un momento de caso, buscar un trabajo para que ella se tranquilizara, pero no porque yo quisiera. Bueno, y nos dice el hermano que hubieron problemas familiares, hubieron golpes, y era lo mismo que hacía su padre aún con su madre. Sí, algo que yo decía que nunca iba a repetir la historia, la estaba repitiendo, porque eso lo miraba, lo que hacía mi padre, eso lo hacía yo. Y la maltrataba, le daba sin lástima, yo la cogía. Me duele decirlo en estos momentos, pero es una realidad. El cuero que ella tiene no fue con el cuero que ella nació, porque ella de mí solo recibió, fue solo pata y puño, más no amor. Bueno, hermano, y en este momento usted tiene 3 hijos. Quisiéramos que nos contara cuando ellos vinieron, cuando ellos llegaron, cuando ellos nacieron. ¿Hubo algún cambio? Usted tomó la decisión de decir, bueno, yo quiero cambiar, quiero sentar cabeza y decir, voy a ser un poco más responsable y quiero darles una mejor calidad de vida a ellos. ¿Hubo esa decisión? Sí, así es, hermano. Yo por mi propia decisión tomé la decisión a lo que nació mi tercer hijo, porque yo fui papá a los 16, a los 17 y a los 18. A los 16 de mi hijo Steven, 17 de mi hija Melanie y a los 18 de Jennifer. Y pues al nacer, y al ver yo mis 3 hijos y viendo que yo ya me buscaban muchísimo para quitarme la vida, pues yo tomé la decisión de empezar a trabajar, de empezar a ganarme el sustento diario de mi vida trabajando, pero no dejaba mi alcoholemia. Yo me gustaba muchísimo tomar. Y respecto a eso, hermano, pues hasta los 22 años empecé a trabajar juicioso y luego tuve otro atentado. Bueno, cuéntenos un poco más sobre ese último atentado. Pues así es, me metí a robar en el barrio. Nunca lo había hecho, pero lo hice esa vez. Me le metí a la casa de una vecina y ella se dio cuenta, y al darse cuenta, pues ella me demandó y me pidió una plata, y yo no tenía esa plata, pero en ese tiempo había una iglesia cristiana a ese alrededor, un señor que llamaba Eduardo Michael, y fue quien me compartió de Cristo y me dijo que él me daba esa plata si yo me dejaba enseñar de Dios y si yo le ayudaba en un trabajo que él estaba haciendo en el barrio para hablar de Jesucristo. Fue la primera vez que yo escuché de Jesucristo y escuché que sí, de verdad había habido alguien que le interesaba mi vida. Bien, qué bueno, ahí empieza Dios a llamar la atención de su vida. Dios empieza como a decir, venga, yo quiero algo con su vida, pero queremos finalizar en una parte, y esa es en la parte de su familia. ¿Qué pasó con su esposa después de que tuvo sus hijos? ¿Qué pasó con ella? Nos contaba hace un momento que hubieron algunos problemas en el cual se habían ido. Quisiera que nos contara un poco más acerca de eso. Sí, así es. Retomando de que me compartieron de Dios, ahí fue donde yo conocí que había un Dios que había muerto por mis pecados, que mis pecados estaban ya perdonados, pero que tenía que tomar la decisión. Entonces yo sí, eso me quedó en mi cabeza, pero igual no me interesó tanto, y ahí fue cuando tuve el tercer atentado. También por la misericordia de Dios brinqué una pared como de 3 metros, me volé. No sé cómo sería que lo hice, pero ahora sí vuelvo y digo, lo entiendo. Fue mismo Dios que me levantó y me pasó al otro lado, porque ya ahí me tenían a más o menos 1 metro y brinqué la pared. Entonces lo que quiero decir es que en el transcurso de ese tiempo yo me aislé, no le puse cuidado, porque como ya había pagado la deuda, entonces ya no necesitaba de Dios, pensaba yo. Y seguí trabajando, me metí a trabajar en la plaza de Cotero, y todos los días me emborrachaba y todos los días maltrataba a mi esposa, y se repitió en mis hijos, en que yo duraba 2, 3 días sin darles de comer, y cuando mi esposa sacaba algo a escondidas así para darles de comer a mis hijos, yo la cogía y la maltrataba. Bien, quisiera nuevamente nos pudiera profundizar un poco más en cuanto nos contó hace un momento de que se había ido. Quisiera que nos dijera qué pasó ahí, por qué tomó la decisión de irse y dejar por un momento a su esposa y a sus hijos. Pues así es, conocí una mujer, una niña, se puede decir, porque tenía 15 años y yo tenía 29,
y de tanto discutir con mi esposa y maltratarla y todo, ella ya se medía conmigo, mi esposa en las tiendas a tomar conmigo, ella en un lado, yo en otro, mis hijos viendo esta situación. Así que tomé la decisión y conocí una muchacha y me fui a vivir con ella, me fui a vivir a Yopal, duré 3 meses allá y estando yo en Yopal y odiando tanto a mi esposa porque la llegué a odiar. Creo que no existe en el mundo alguien que yo hubiera odiado tanto como a ella. Estando yo allí en ese lugar, escuché una voz y fue cuando escuché por primera vez la voz de Dios audiblemente que me dijo: tú por acá y tus hijos aguantando hambre. Yo volteé a mirar hacia atrás y había una familia conformada como la mía. Y eso quebrantó muchísimo mi corazón y pedí perdón a Dios. Dije: Dios, si tú existes, por favor ayúdame a recuperarla. Y fui a una tienda, hice una llamada, hablé con la que es mi esposa en estos momentos y le dije que si por favor me perdonaba, y ella me dijo que sí, que me devolviera de donde estaba, que ella estaba dispuesta a perdonarme. Bien, y ella lo perdonó. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Se regresó nuevamente para Duitama y qué pasó? ¿Las cosas cambiaron o siguieron siendo iguales? Yo pensé que sí cambiaban las cosas y al llegar el primer día fue bien recibido, pero al darme cuenta al otro día pues empezaron los problemas más intensamente, tanto de que ella me echaba todos los días de la casa, me quemaba mi ropa, me botaba, tenía una moto, me la botaba loma abajo, cada 8 días, cada 20 días me pagaban a mí. Y lo que yo hacía era tomarme todo el dinero, duraba sábado, domingo y hasta lunes tomando, no les daba de comer y se empeoraron las cosas. Después de todo esto, el hermano Samuel dice: yo tomo la decisión de hacer un cambio en mi vida y tomar conciencia por mí y por mi familia. Quiero algo distinto para nosotros. Dice: hermano, listos, yo quiero algo diferente, pero nosotros nos preguntamos: ¿y cómo empezó esa vida? ¿Cómo empezó esos cambios? ¿De qué manera? Sí, así es. Después de que mi hijo cae a la casa del menor, empecé a sentir que me moría por dentro y lo que hice fue un arrepentimiento genuino con Dios. Le pedí perdón, le dije: Dios mío, yo conozco tu poder y tu grandeza y sé que todo lo que me ha pasado en esta vida es gracias a ti, que gracias a ti yo estoy vivo. Y Padre, yo quiero hacer un trato contigo, quiero pedirte que si tú me entregas mi hijo antes de un año, yo le prometo que voy a dejar de tomar alcohol, yo le prometo que voy a dejar de maltratar a mi esposa, pero si tú me cumples, yo le cumplo, Señor. Ese fue lo que yo le prometí a Dios. Bien, y después de esa promesa, de ese trato que le hizo a Dios, ¿Dios cumplió ese trato? Sí, así es, hermano. Primero que todo quiero decirle que algo que a mí me ha movido toda mi vida, que Dios lo sabe, es el bienestar de mis hijos. Y al ver yo esas circunstancias de la vida, el tener mi hijo lejos de mi casa, el saber que nunca le dije te quiero, nunca le dije te amo, porque eso fue lo que yo vi en mi casa, lo que mis padres me demostraron. Entonces yo jamás le decía lo quiero, ni un abrazo, ni nada. Entonces yo le pedí a Dios una oportunidad, que me diera la oportunidad de tenerlo cerca para decirle cuánto lo amaba y que iba a dejar de tomar y que iba a cambiar por ellos y que me ayudara, que yo me comprometía a dejar de tomar. Yo sabía que Él es un Dios de milagros, un Dios que si uno se arrepiente, lo perdona. Y efectivamente yo esperé, tenía que ser un año, pero para la honra y gloria de Dios, eso fue el resultado, me lo entregaron en 2 meses, hermano. Entonces eso fue algo, mejor dicho, sobrenatural para mí, porque yo ya sentía enloquecer, yo ya no hallaba qué hacer, yo no podía estar, hermano. Bien, Dios cumplió su parte. Dios oyó y dijo: bueno, yo voy a cumplir con eso que me está pidiendo. Pero ¿usted cumplió con esa parte del trato? Sí, así es. Empecé a buscar una iglesia en donde congregarme. Fui a muchas, casi fui a todas, y no sentía como ese poder de Dios, como esa presencia, como esa libertad. Y un día, estando en mi casa, llegó una hermana, la hermana... ay, Señor Jesús. La hermana Olga llegó a la casa de mi cuñada a compartirle de la palabra de Dios y me hicieron la invitación al movimiento.
Y yo decía en medio de todo, en mi vida, de toda mi conocencia en las cosas de Dios, yo decía que yo podría llegar a cualquier iglesia, menos al movimiento, pero me di la oportunidad de venir a este lugar, a la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, y efectivamente Dios empezó a tratar con mi vida y empezaron a haber cambios en mi vida. Bien, es algo impactante de la manera que Dios fue tratando, no fue un trato instantáneo también, sino fue un trato progresivo, en cierta manera. Dios fue tratando a través del tiempo, llamando a la familia. Y ese fue el trato que hubo con usted, pero nos decía que a causa de una vida bajo una ausencia de Dios, sus hijos también fueron llevando ese mismo camino y aún su esposa. Usted toma la decisión de seguir a Dios, pero ¿qué pasó con su familia? ¿Ellos también al instante tomaron esa decisión? Pues ellos no querían, mi hijo Steven, él no quería saber nada de Dios. Mi hija Melanie ya consumía marihuana. Mi hija pequeña ya tenía como 4 novios. Y mi esposa ya no quería seguir conmigo. Ya la única solución que encontrábamos era separarnos y ella por su lado y yo por el mío. Pero yo tomé la decisión y un día vine a una vigilia a la iglesia Movimiento Misionero Mundial en el Cándido Quintero. Y Dios habló ahí a mi vida. Me dijo que yo había jugado mucho con él, pero que si yo me arrepentía de corazón, que si yo hacía un arrepentimiento de corazón, Él iba a cambiar mi vida, iba a cambiar la vida de mi esposa, iba a cambiar la vida de mis hijos. Y pues yo en ese instante yo me puse a llorar y le dije a Dios que sí, que yo aceptaba, que yo quería lo que Él daba y que quería conocer de ese Dios verdadero. Y así fue, tomé la decisión de aceptar de Él, hermano. Bien, nos alegra. Y queremos saber cuáles fueron esos cambios, cuáles son esos cambios notables aparte de... Hubo un cambio de vida en ellos. ¿Qué otras cosas subieron? ¿Qué otros cambios subieron? La forma de relacionarse con su esposa, con sus hijos. ¿Hubo un cambio también en eso? Sí, así es. Empezamos a venir a la iglesia y Dios empezó a hablar a mi vida, luego a la de mi esposa. Después de tanto tiempo de yo sentir odio hacia mi esposa, Dios empezó a llenar mi corazón de amor. Es un amor no sé cómo explicarlo, porque es la persona que más amo en este mundo. Yo amo muchísimo a mi esposa después de que tanto la odié. Para mí es el mejor regalo que Dios me ha dado, que es mi esposa. Y pues con mis hijos empecé a tener una relación diferente. Con mi hijo Steven hablamos como 2 amigos. Él me cuenta sus cosas. Mi hija Melanie lo mismo. Mi hija Jennifer lo mismo. Dios ha cambiado la vida. Y pues ellos también tuvieron un encuentro aparte de que personal con Dios, y fue en un congreso de jóvenes, un campamento de jóvenes. Ajá. Bueno, y cuéntenos, ¿qué les dijo Dios a ellos? ¿De qué manera Dios trató y cómo pudo ver ese cambio? ¿En dónde se vio reflejado ese cambio del trato con Dios, con sus hijos? Pues en mi hijo Steven, él usaba arete, él usaba gorra, él vestía normal como se viste el mundo, y pues eso para él era su forma de vestir. Lo mismo para mí, yo también vestía igual. Yo no sabía qué era ponerme un par de zapatos. Yo siempre usaba zapatillas desde mi niñez hasta el tiempo en que conocí verdaderamente de Dios. En Melanie, ella cambió su forma ella ya empezó, dijo que no iba a volver a consumir marihuana, empezó a buscar de Dios. Dios la ayudó en eso, ella ya no siente ningún deseo por hacerlo. En mi hija Jennifer, ella dijo que no iba a volver a tener novios, y cambiaron su vestimenta también, porque cuando Dios cambia una vida no solo cambia lo de adentro, sino cambia lo de afuera. Empezaron a cambiar su vestimenta, empezamos a escuchar ya no música mundana, empezamos a escuchar las cosas de Dios. Lo más importante, empezamos a venir a la iglesia todos como familia, a sentir la presencia de Dios, y Dios ha estado cambiando nuestras vidas en gran manera. En estos momentos, hoy precisamente ocurrió un milagro grandísimo para mí, porque en estos momentos de crisis, en estos momentos que no se puede trabajar, alguien llamó a mi esposa y le dijo que había pensado en ella y que le daba una tarjeta y 2 bonos de 60,000 para que fuera a hacer un mercado. Yo sé que eso no le nació a esa persona, yo sé que eso es de parte de Dios, porque cuando estamos con Dios no hay dificultad, y todo lo que tengamos Dios todo suplirá. Entonces, mi consejo mío a las personas que están viendo, a los jóvenes, a las personas ya mayores, que busquen de Dios, que no nos queda otro camino. Bien, hermano.
Entonces podemos ver su vida en una manera de resumen, porque pues yo creo que habría mucho de qué hablar y habrían bastantes preguntas que podríamos hacer, pero la verdad el tiempo es corto y queremos poder dar lo mejor que podemos para ustedes en un corto tiempo. Pero hermano Samuel, llevando una vida de alcoholemia, de donde le da un maltrato a su esposa, a sus hijos, aún a las personas con el robo y todos estos problemas, ¿cuál es el consejo que usted le daría a esos padres de familia que aún están teniendo problemas con su esposa, con sus hijos, muchachos que nos están escuchando en este momento, que están bajo drogas, bajo adicciones? ¿Cuál sería ese consejo que les daría? Que no toquen ese vicio, que si les ofrecen marihuana digan no. En estos momentos hay muchos jóvenes entregados a la marihuana y piensan que hasta ahí va, pero no, eso sigue más, la adicción llega hasta el bazuco y después del bazuco viene algo peor. Después del bazuco van a estar desahuciados por su familia, ya nadie va a querer tenderle la mano, nadie va a querer ayudarlos. Hay un primo el cual ha estado en drogadicción. Duró en drogadicción 1 año, él estuvo también en la casa menor la mayoría de sus 4 años, después de los 14 años hasta sus 18, y él tocó tanto fondo que en estos momentos tiene la casa por cárcel. Yo lo acogí y le hablé de Cristo, y Cristo mismo ha cambiado su vida. Él está luchando con esto y está creyéndole al más grande. Y yo sé que Él en su momento va a venir también aquí a dar su testimonio, porque yo sé que Cristo cambia personas. Así como cambió mi vida, cambiará la vida de Él. Y a todos los jóvenes que miran este video, les quiero dar un consejo. Busquen de Dios. Si sus papás y sus mamás no les dan el cariño, no les dan el amor que necesitan, hay un Dios que está dispuesto a darnos amor. Solo hay que buscar de Él, solo hay que buscarlo, y el mejor lugar para buscarlo es en una iglesia y leer la Biblia. Ahí la Biblia es un manual donde nos enseña de Dios, de lo que Dios quiere que hagamos en la vida, de cómo Dios quiere que vivamos en el mundo. Así que para mí es un gran gusto haberles contado este testimonio y decirles que en verdad Dios cambió mi vida, que gracias a Dios en mi casa hay paz, que en mi casa ya no se escuchan groserías, que ya no se escuchan peleas, que por el hecho de que yo sea una persona creyente en Cristo no quiere decir que me haga falta algo, porque sí lo hace falta, pero la diferencia es que lo que me hace falta Dios me lo suple, y si no, Dios me lo ayuda a llevar y me ayuda a entender de que a su momento tendré las cosas. Gracias les doy a todos por haber puesto cuidado a mi testimonio e invitarles a que asistan, a que cuando pase esta cuarentena busquen una iglesia al Movimiento Misionero Mundial. En verdad, déjenme decirle que yo estuve, no es por proveer la iglesia, pero yo estuve en todas las iglesias, y en muchas iglesias hablan es de una cosa, de otra, pero no hablan verdaderamente del amor de Cristo, no hablan verdaderamente que Cristo viene por una iglesia, no hablan de que Cristo es amor, no hablan de que Dios transforma vidas, sino solo hablan de cosas que no deben de hablar. Entonces Dios los bendiga, y con ustedes mi hermano Sebastián. Bueno, hermano Samuel, nos alegra muchísimo que nos hubiera podido acompañar en este día. Le damos muchas gracias a Dios. Gracias a Dios porque Él ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. A todos los que nos están oyendo, nos están viendo también. Queremos decirles que en Dios hay una esperanza, que en Dios sí podemos poner nuestra mirada, que hay un refugio en Él. Muchas veces perdemos la esperanza y decimos, a través de todo lo que yo he hecho, tal vez ya no hay una oportunidad para mí. Dios le habló de muchas maneras al hermano y tal vez en unas ocasiones no prestó atención, y llega el momento en que dice, yo quiero tomar esa decisión de verdaderamente servir a Dios, de agradar a Dios. Yo quiero decirle, amigo que nos escucha y hermano que nos escucha, en Dios hay una esperanza. En Dios hay una esperanza y hay un sentido. ¿De dónde vienen las adicciones y los problemas? Muchas veces de que no hayamos sentido a nuestra vida. Decimos, ¿cuál es el sentido de vivir? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué vivimos? Lo mejor es, pues, sigamos lo que hacen las personas, las drogas, peleas. Yo quiero decirle, amigo que nos escucha, en Dios hay una esperanza. Amén. En Dios hay un cambio. Así que nuevamente damos final a esta sección que se llama
Dios cambia. Y yo quiero decirle, hermano Samuel, que Dios cambia. Amén. Y yo quiero que usted le diga a las personas que nos están viendo, si Dios cambia. Así es. Quiero decirles de toda seguridad, desde la evidencia de mi vida, de mi corta vida, porque no soy tan viejo, tengo 34 años, pero he vivido la vida como si hubiera vivido 60. Quiero decirles que el único que puede transformar una vida se llama Cristo, que si usted toma la decisión, Él transformará su vida, que si usted está desesperado y busca de Él, Él cambiará su vida, porque para Dios no hay nada imposible, porque para Dios todo es posible y lo único que podemos hacer es creer en Él. Mi confianza está puesta en Él y mientras yo viva, lucharé por estar en los caminos de Él y servirle, porque la gratitud que yo tengo es mucha, porque lo que Él ha hecho conmigo y con mi familia es grande, y sé que muchas personas siguen mis pasos porque vieron ese animal que era antes, esa persona que no me daba miedo de nada. Déjeme decirle que aún soy esa persona que no siente miedo, pero que no siente miedo en qué, no en pelear, sino que no siente miedo en seguir a Dios, en luchar en los caminos de Dios, que no me da miedo hablar de Dios, que no me da miedo decir que Dios es grande, que Él es poderoso, que Él puede cambiar las vidas, que Él es el único que puede traer sanidad. Así que esa es mi recomendación. Les deseo un feliz momento y que por favor entiendan lo que estamos diciendo. No es porque nos haya nacido a nosotros, sino porque es que es real, porque en este tiempo están pasando cosas tremendas, jóvenes ya entregados a la drogadicción, muchachas a la prostitución y así, pero Dios no quiere esto para nuestras vidas. Eso es por falta del conocimiento de Dios y es por cerrar nuestro corazón. Así que si lo abrimos, Él podrá cambiar nuestra vida, hermano. Amén. Así que Dios sí cambia. Amén. Así que Dios dice sí cambia. Venid a mí todos los que estáis cansados y fatigados, y yo os haré descansar. Nuevamente, esta sección se llama Dios cambia, del programa Unidos Adorando al Rey. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por